Hola a todos, bienvenidos a Una Hija Más. Como siempre, yo soy Carito para acompañarlos en este nuevo video. Anteriormente hemos hablado del cuarto mandamiento y de cómo este implicaba honrar a nuestro padre y madre, pero así también a las autoridades o a las personas que nos guían. En esta oportunidad quiero hablar de algo diferente. Vamos a conversar sobre qué pasa cuando estas autoridades o estas guías, especialmente dentro de la iglesia, nos fallan de alguna manera o cometen errores desde los más pequeños hasta los más graves. Mi experiencia personal en la iglesia estuvo marcada por un grupo de personas que, además de enseñarme su manera de seguir a Cristo, además de educarme en la fe católica, también se preocuparon constantemente por cuidarme, de muchas formas. A veces se traducía en que velaban por mi seguridad física o por cómo se encontraban mis emociones en ese momento, y sobre todo porque no hubiera personas que me hicieran daño a mí o a mis otros hermanos, que en ese momento éramos muy chicos, que éramos adolescentes y podíamos exponernos a algunas situaciones difíciles. En un principio no entendía por qué tanto cuidado si se supone que estamos en la iglesia, en un lugar seguro, pero conforme fui creciendo, fui entendiendo que esta iglesia, este mismo grupo, estaba hecho por personas, y todas las personas corremos peligro a caer en la tentación o a cometer errores. Con el tiempo te vas enterando que en la iglesia en general ha habido víctimas producto de estos errores. Estamos hablando desde mala administración de dinero en una parroquia hasta los abusos más graves. ¿Y por qué pasa esto? Ya lo hemos dicho. La iglesia está conformada por seres humanos que están sujetos a caer en tentación, a cometer errores y en algunos casos, combinados con otros factores, a cometer actos que ya nos podrían sorprender. Los abusos pueden tener muchísimas formas, desde que sobre texto de la fe te piden cantidades de dinero o te llenan de culpas para no dejar que actúes libremente, o por medio de manipulaciones pueden abusar de ti psicológica, física y hasta sexualmente. Las razones por las que se dan estos abusos pueden ser diversas, entre ellas rasgos de personalidad, eventos traumáticos o una simple inmadurez ante un cargo de poder o por el que tienen que guiar personas. Ahora, no estamos hablando únicamente de religiosas o sacerdotes, estamos hablando también de laicos comprometidos, metidos en su comunidad, pero que tienen que asesorar grupos o que tienen alguna responsabilidad. Y como consecuencia, ¿qué tenemos? En primer lugar, las víctimas, personas que han sufrido un daño severo en algunos casos, por parte de una persona que además era de su confianza y era quien les iba a mostrar el camino para llegar a Dios. Tenemos al confesor o al sacerdote de la parroquia, a la superiora en el convento, al animador en el retiro o al que dirigía la catequesis, pero a la larga eran personas que tenían que cuidarte y ayudarte a que tu fe creciera. Por otro lado, tenemos creyentes que al ver esto, lógicamente se indignan y pierden la confianza en la iglesia y en algunos casos hasta la fe en Dios. En esto también incluyo a religiosos y religiosas que pierden la confianza en su institución y optan por retirarse. ¿Y qué nos dice Dios ante todo esto? Les comparto un pasaje bíblico del Evangelio según San Mateo. Tengan cuidado de los falsos profetas, que se presentan cubiertos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Incluso he escuchado por ahí una frase que se me grabó: ya no solo tenemos que tener cuidado de que parezcan ovejas, sino que sean lobos disfrazados de pastores. Otro fragmento del Evangelio nos dice lo siguiente: entonces Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Qué importante me parece rescatar en esta lectura que tenemos que intentar reconocer cuando hay incoherencias entre lo que dice y lo que hace la persona que nos está guiando. Pero además empezar a reconocer también cuando yo misma siento que ya he aprendido todo, que ya lo sé todo y puedo enseñarle a los demás, y en realidad estoy abandonando el propio cuidado de mi moral o de mi fe cristiana. Y esta última lectura del capítulo 18. Pero si alguien escandaliza a uno de estos pequeños que creen en mí, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo hundieran en el fondo del mar. ¿Con qué fuerza condena Cristo que este pequeño, no necesariamente un niño, pero esta persona que por querer buscar a Dios es que está expuesta a esta persona que quiere aprovecharse? Ya con estos pequeños fragmentos del Evangelio tenemos una iluminación sobre cómo tendría que ser nuestro actuar.
Para empezar, tenemos que entender que en la iglesia, como en todo sitio, existen personas que o bien disfrazan sus intenciones desde el principio o en el camino se van perdiendo. El mismo Cristo nos lo advirtió. Ahora, ¿cómo identificar a estas personas dentro de la iglesia que potencialmente podrían caer en estos errores? Escuchando un podcast de un sacerdote agustino, encontré algunas características. En primer lugar, que impongan su criterio como algo único y que no fomenten tu juicio crítico, es decir, tu cuestionamiento, o que no lo puedas contrariar porque todo lo que esa persona tiene que decirte es lo correcto y es lo que tienes que seguir. En segundo lugar, que de alguna forma invadan tu vida, tu privacidad. No tienen por qué estarte haciendo preguntas sobre tu sexualidad, sobre tus decisiones de familia, tus posibilidades económicas de repente, mucho menos decidir sobre tus amistades o de quienes recibes consejo. En tercer lugar, presentan favoritismos. A las personas que están de acuerdo con él o ella, las ensalza, se les da un lugar importante, mientras que a las que no, se les margina, se les aísla o se les maltrata incluso de alguna forma para incomodar tanto que no se les pueda llevar la contra. Se les maltrata tanto incluso hasta lograr que se separen de la comunidad. En cuarto lugar, pueden ser muy estrictos con lo que piden, con rezos, ayunos, y sin embargo, no necesariamente lo cumplen. Y en quinto lugar, en relación a todo lo anterior, presentan un perfil narcisista y usualmente encubierto en una falsa modestia, en una imagen de que no creen que son lo máximo, pero en realidad es lo que están dando a entender y están empujando a las personas a que dependan de ellos y les hagan caso en todo. Es muy difícil darme cuenta, sobre todo cuando ya tengo a una persona así muy cerca a mí y ya confío en esa persona, y poder decir, tengo que poner un alto porque me están manipulando, me están haciendo daño. Si este video llega a ti y estás en una situación así, quiero que entiendas que es muy importante que te comuniques, que sepas que el problema es esta persona que está cometiendo estos actos o que está preparándose para cometerlos, y que estás a tiempo de hablar, de buscar a alguien que te pueda ayudar, y hay una esperanza de que esto no llegue a mayores o no llegue un problema más grande. Por otro lado, si eres testigo de que alguien tiene estas actitudes o ya de por sí te encuentras con una víctima, hay varias cosas que tomar en cuenta. Lo primero y más urgente siempre va a ser proteger a la víctima. Esto puede implicar incluso desde escucharla y acompañarla, pero todo lo que amerite cuidarla de que no sufra un nuevo abuso si este se ha dado. Pero además nos tenemos que asegurar de que realmente está ocurriendo este hecho, porque es muy fácil manchar la honra de una persona así nomás. Y por otro lado, si realmente lo amerita, entonces ya tenemos que avisar. Existen autoridades competentes, estamos hablando dentro de la iglesia, con las cuales se puede presentar un reporte o avisar de alguna forma que se está dando este hecho. En algunos casos incluso vamos a tener que proceder con una denuncia legal. Recuerda que la iglesia, sus religiosos, sus laicos, por mucho cargo que tenga, no están exentos a cometer un delito y a que tengan que responder por ello. Por otro lado, si tú eres una persona que recibió la responsabilidad de guiar otras personas, de darles alguna asesoría, sea un religioso, una religiosa o un catequista, un asesor en un grupo juvenil, es muy importante que revises tus actitudes y que evites la tentación, porque no nos levantamos de la noche a la mañana y cometemos algún acto atroz. Nos podemos poco a poco ir acercando a estas acciones negativas, y una manera de prevenirlo es tener la humildad necesaria de no creernos maestros inmediatamente, sino recordar que también somos pecadores, también podemos caer, y por eso nos tenemos que cuidar. Por último, si tú eres una persona que ya sufrió un abuso o ya se le hizo daño, lo único que puedo hacer ahora es pedirte perdón en nombre de mi iglesia y comprometerme a que esta iglesia, que en realidad la fundó Cristo, se parezca cada vez más a Él, desde adentro, con mis acciones y con mis esfuerzos. Lamento que si te hicieron daño, o si no te creyeron, o si sospechaste y no te hicieron caso, y no llegó a mayores, pero a la hora de la hora tú sabías que podía pasar, y estabas tratando de construir una iglesia y no se te permitió. Te pido perdón de todo corazón, y te quiero recordar que de todas formas, Dios te ama, y de alguna manera quiere que tú formes parte de esa iglesia o puedas evangelizar en su nombre en alguna otra parte quizás, pero no te ha dejado por estos errores que ha cometido la iglesia. Personalmente a mí me lleva a estar más atenta, porque no es cualquier desilusión, es algo muy fuerte y muy triste, pero es algo que igual me genera cierta esperanza de que se puede ir arreglando de poco a poco, o si nos encontramos con más casos, intentar mejorar esta iglesia. Pero algo se puede hacer. Cada uno de nosotros tiene algo que podamos aportar para que el entorno en el que llegan chicos nuevos o niños o personas vulnerables sea un lugar seguro, en el que puedan comunicar si pasa algo, puedan hablar con sinceridad y sientan que además de llegar a Dios, se les está cuidando.
Para mí ha sido muy importante preguntarle a algunas personas que saben del tema y enterarme con mucho gusto de que cada vez hay más preparación para poder acoger estos casos y atenderlos adecuadamente. Hemos encontrado acciones y protocolos precisos en el Vaticano, así como también iniciativas en varios países para escuchar y proteger a las víctimas. En el Perú también hay procedimientos acordes a lo dispuesto por la Santa Sede, además de medios para comunicarse de manera privada. Aquí les compartimos el video hecho por el Arzobispado de Lima. Pidamos la gracia de Dios, pidamos la intercesión de la Virgen, recordemos que la tentación está en todas partes y en todo momento, pero la ley del amor, la herencia que nos ha dejado Cristo es mucho más fuerte. Espero que este video haya ayudado de alguna manera a las personas a las que llegue y recuerden que estamos aquí abiertos a los comentarios, a las propuestas de temas o si piensan que nos hemos olvidado de algo o alguna propuesta para mejorar, nuestros canales de comunicación están abiertos. No se olviden de suscribirse. Como siempre en la caja de información les voy a dejar algunos enlaces relevantes relacionados al video, así como nuestras redes sociales para que también nos sigan por ahí. Ya nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Hasta luego!